Hoy recibimos en nuestro estudio a Patricio Prom, que es uno de los grandes referentes de la literatura hispanoamericana. Digo hispanoamericana porque, bueno, eres argentino, pero ahora estás afincado por aquí y has estado también por Alemania, con lo cual el título de argentino como que un poco lo tienes ahí entre paréntesis, ¿no? Bueno, no soy yo quien pone los paréntesis en títulos como ese es. En sustancia, yo sigo pensando a mí mismo como un escritor argentino, que ocupa una posición que no es infrecuente a los escritores argentinos, que es la de vivir fuera. Esta situación en la que además han escrito algunos de los libros más importantes de nuestra tradición literaria, es si acaso una situación muy conveniente para escribir, pero a todos los efectos mi argentinidad, digamos, esta argentinidad y a esta altura un poco confusa, en la que se mezclan experiencias en otros países y largas estancias en sitios como Alemania o España, va conmigo y creo que me aparece en los libros de una forma o de otra. Sí, bueno, eso que dices de que es casi una tradición argentina lo de estar fuera, dentro de poco con la situación española me parece que va a ser parecido en el caso de España, con la crisis. Eso parece, y posiblemente enriquezca de alguna forma o de otra, no solamente a quienes se marchan, sino también a quienes marchándose escribirán sobre esa experiencia o sobre otras. Penosamente a menudo se requieren de este tipo de crisis económicas y políticas para que, digamos, los horizontes se amplíen. Y creo que de esa ampliación de horizontes nos veremos beneficiados todos, no solamente aquellos que se marchan por una razón o por otra, ¿no? Efectivamente, en tu producción yo creo que se nota mucho esa riqueza que te da el haber estado en otras tradiciones literarias y en otros países, tanto en las novelas como en los libros de cuentos. Por ejemplo, la novela El comienzo de la primavera, que yo creo que fue la primera con la que tuviste bastante éxito, que tiene que ver con Alemania, lo mismo que el libro de cuentos El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Más adelante tienes como un regreso a Argentina, ¿no? Con el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Pero este libro, de hecho, en La vida interior de las plantas de interior, parece que es como que amplías todavía más el panorama y lo que estás ya viendo en panorámica es diferentes tiempos y diferentes espacios, ¿no? O sea que parece que es una combinación de todo lo anterior. Sí, los libros de relatos se constituyen de formas misteriosas, en el sentido de que que uno pues sencillamente escribe relatos durante un largo periodo de tiempo, considerando que esos relatos no tienen muchos vínculos entre sí, y cuando toma la determinación de reunirlos en un libro, descubre que tenían vínculos y afinidades que no sabía que tuviesen. En este caso, quizás una de esas afinidades es el hecho de que buena parte de los relatos, digamos, aparecen en sitios que habían aparecido en algunos de mis libros anteriores, pero produciendo, digamos, otro tipo de sentido, y también que aparecen algunas de las que parecen ser mis obsesiones o mis intereses principales. Pero esto siempre sucede, digo, de forma misteriosa. En este caso son relatos producidos en un periodo entre 2007 y 2012, donde al parecer, y aunque yo mismo no lo recordaba, estaba interesado en muchas cosas que no recordaba que me hubiesen demandado tanto tiempo y tanta atención. Por ejemplo, el puré de patatas instantáneo que aparece en varios de los relatos. Sí, aparece, es verdad. No sé a qué se debe, pero el hecho es que hay muchos puré de patatas en este libro, y con eso tenemos el titular para el artículo. Bueno, pues precisamente era una de las preguntas que te quería hacer. Entonces, era un poco la génesis del libro. No nace como un proyecto que tú tengas pensado de antemano, sino que de algún modo, recopilando relatos que tú vas haciendo, surge la unidad. Sí, desde luego, cuando conformas un libro de relatos, como sabes, tienes una cierta cantidad de relatos, algunos de los cuales finalmente por una razón o por otra no llegan al libro. Y en este caso específico, y a pesar de la diversidad de los relatos, había por una parte un interés personal por ensayar algunas formas que hacía tiempo que no venían siendo utilizadas en la literatura en español, o que eran nuevas, al menos nuevas para mí como escritor. Y en segundo lugar, digamos, los relatos responden a todos ellos, y esto los emparenta, surgieron de una pregunta específica que yo me hacía. Cuando comenzaba a pensar en ellos, me preguntaba: ¿se puede hacer esto?
o mejor aún, ¿puedo yo hacer esto? ¿Puedo yo narrar una historia cuyos personajes no tengan vínculos entre sí, pero que estén relacionados por el uso común de un cierto objeto, un objeto además pueril como una peluca? ¿O puedo contar yo un relato que ofrezca, que proponiéndose como una explicación, no explica absolutamente nada? Ese era el tipo de cosas que me interesaba, y los relatos que consiguieron llegar al libro son finalmente los relatos que yo creo que responden, o creí que respondían afirmativamente a la pregunta que se hacían. Ahora corresponde desde luego al lector determinar si es así o no, pero esa pregunta inicial, que además por supuesto conecta con las propias preguntas que yo me hago como crítico y como lector, está en la génesis de todos los cuentos del libro. No, pues creo que aunque haya sido algo que se ha visto a posteriori, que es de las cosas más logradas del libro, porque por ejemplo en el anterior libro, en el mundo sin las personas que lo hacen y lo arruinan, un poco ya me lo comentabas en otra ocasión, que ya había una limitación implícita en el hecho de que todo eran personajes alemanes, de la Alemania contemporánea, y eso ya dotaba de una unidad. Pero lo sorprendente es que aquí, presentando varios ciclos temáticos y relatos que tienen muchas veces estructura muy diferentes, este proyecto sí que se consigue. De unidad, digo. En los ciclos temáticos, bueno, yo creo que uno de los temas que más se repite es el tema de la propia literatura, ¿no? O los personajes como los escritores como el propio personaje de la obra. A mí me ha interesado mucho, me gustaría que nos contaras un poco el cuento Un jodido día perfecto sobre la Tierra, que está basado, ¿verdad?, en tu experiencia como jurado de concursos. Sí, para quien no lo haya leído, el libro no es, el relato narra, digamos, la experiencia como jurado de un concurso literario de provincias de un narrador que en sustancia no es muy diferente a mí mismo. La experiencia es real, o la experiencia que provocó la escritura del cuento fue real, y fue lo suficientemente interesante para mí, que durante años había sido candidato o concursante de concursos literarios de provincias más que jurado. Fue lo suficientemente interesante, digo, como para, y tan contradictoria como para prometerme a mí mismo no ser más jurado durante un largo tiempo, promesa que estoy cumpliendo por ahora y que creo que cumpliré durante mucho más tiempo si quienes conforman jurados me leen este relato, donde lo que se sostiene es básicamente el tipo de contradicciones. Aquello de lo que se habla es el tipo de contradicciones que presiden este tipo de instituciones literarias y su cuestionamiento, aunque también se hable de el hecho de que eventualmente, bajo determinadas circunstancias, esos concursos permiten el hallazgo de aquello que todos buscamos como lectores, que es una nueva voz, una voz que vale la pena apoyar y a la que vale la pena seguir. A veces los concursos sirven para eso, y en otros casos desde luego no, pero en sustancia no es esto lo que vicie el mecanismo de los concursos literarios, y tampoco la eventual corrupción de sus jurados, tema del que se habla regularmente, sino más bien, digamos, la incapacidad de establecer consensos en torno a la calidad de la obra literaria, y más aún la absoluta imposibilidad de comparar dos textos, que me parece que es un tema que va más allá de los premios literarios y se extiende también al ámbito de la crítica. Sí, creo efectivamente que es lo más interesante eso que has dicho de marcar la arbitrariedad del jurado más que su corrupción, porque sí estamos muy acostumbrados a ver, pues, o a hacer ficción sobre el hecho de que un premio ya esté dado a partir de una amistad, pero casi es más terrible el hecho de que muchas veces, sin ningún tipo de maldad y sin ningún tipo de objetivo ulterior, pues simplemente los textos son incomparables, o bien el jurado es incapaz o no acaba de dar con las herramientas para compararlo, ¿no? Sí, en este caso se me presentó en este caso, así como en otros en los que fui jurado, se presentaba para mí la excelente oportunidad de procurar entender qué era cuál había sido la experiencia de aquellos jurados que en alguna ocasión o en muchas ocasiones no habían premiado textos míos. Claro. En esas ocasiones en las cuales, digamos, absolutamente convencido de mi inconmensurable calidad literaria, yo echaba la culpa de esto a la corrupción del jurado. Sí, es habitual. Exacto.
Lo que descubrí fue que sencillamente ese juicio literario es muy difícil, en particular cuando al jurado se le exige que realice una comparación que en sustancia no es posible. Se le exige, pongamos, que compare, hablemos de grandes nombres, se le exige comparar una novela a lo Philip Roth con una novela a lo Franz Kafka, digamos, ¿no? Las comparaciones son muy dificultosas en ese contexto y creo que en sustancia vienen a hablar de lo que decíamos anteriormente, de la inexistencia de una instancia objetiva que determine cuál es el valor en literatura. Ante la falta de esa instancia, recurrimos a menudo a instituciones como la de los premios. Y sin embargo, y digo yo esto como ganador también de algunos premios, no existe ninguna razón, digamos, razonable y plausible de generar consenso que nos permita decir que la novela A es mejor que la novela B. Ese criterio se determina en base a cuestiones como, digamos, el orden en que son leídos los textos, la forma en que aparecen, en nuestro propio recorrido como lectores, que siempre es azaroso y muy personal. Y creo que algunos de los relatos del libro, no solamente ese, hablan precisamente de esto, de qué tipo de instancias o qué tipo de estrategias adoptamos allí donde se hace evidente que la comunicación sobre los libros es muy dificultosa o ya de plano imposible. Otro tipo de relatos que me ha resultado particularmente quizás los más complejos es el que mencionabas hace un momento del relato de la peluca. Creo que el nombre es como una cabeza enloquecida vaciada de su contenido. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Es que lo más complicado de entrevistarte no es pensar las preguntas, sino repetir los títulos. La verdad es que hay gente que ha tenido graves problemas para pronunciar algunos, pero este que es naturalmente, y aunque aparentemente mucha gente no se ha dado cuenta, completamente epigonal, o vinculado estrechamente al menos con como un guante de seda forjado en hierro, la novela gráfica de Daniel Close, es dificultoso también, sí. Sí, bueno, pues ahora que he acertado. A ver, lo que comentaba, que es un relato muy interesante, muy complejo, que ofrece una panorámica global, no de personajes que están unidos o que viven en un mismo espacio, en un mismo tiempo, sino diferentes historias y personajes que están únicamente unidos por la posesión de un objeto que es una peluca, y antes de la posesión, del modo en el que esa peluca es formada, hasta ir a parar al petróleo que forma parte del componente de la peluca hace 50 millones de años, y ahí tenemos un caballo prehistórico ahogándose en esa ciénaga que va a acabar formando parte del petróleo, ¿no? Me pareció una idea muy interesante y verdaderamente complicada de llevar al relato. Sí, también este relato surgió de una pregunta, como decíamos hace un instante, y corresponde, es potestad del lector el determinar si esa pregunta podía afirmarse por la positiva o no. Cuando lo escribí estaba pensando yo en cierto tipo de textos recientes que se presentan como textos políticos, y que en sustancia reproducen modos de narrar el presente histórico que son propios del periodismo, lo que los invalida, en mi opinión, en determinado punto, en el sentido de que, digamos, si estos textos de ficción adoptan las formas periodísticas, no hay ninguna razón para leerlos, ya que en sustancia se debería leer los textos periodísticos, ¿no? Dicho esto, que supongo que no es muy simpático de decir, el hecho es que estaba pensando yo que posiblemente hubiese una posibilidad para la literatura política, no allí en la presentación de situaciones más o menos políticas, sino en la reflexión acerca de los objetos y las prácticas que nos vinculan, que incluso llevan a que personas muy alejadas temporales y físicamente conformen una comunidad de un tipo o de otro. Naturalmente los personajes de este relato no son conscientes de esos vínculos, pero quizás, y esta es la apuesta de ese relato, el lector comience a hacerlo tras haberlo leído, de tal forma que, digamos, adquiera una conciencia
la conciencia de que no se encuentra solo, sino de que participa en esta sociedad de negociaciones y de vínculos muy complejos y a menudo imperceptibles, y que esos vínculos son en sustancia muy políticos, ¿no? Quizás hay allí una posibilidad para la literatura política. Ahora que hablas de las relaciones un poco entre los personajes, yo creo que también algo que une a la mayoría de los personajes del libro es precisamente que han perdido su relación con el entorno, con la sociedad. De algún modo se han desligado y hay un punto en el que están desorientados y no logran reinsertarse, ¿no? Sí, creo que todos ellos se encuentran en un momento de su vida en el cual procuran dejar atrás hechos trágicos de su pasado, pero descubren que la redención a la que aspiran, dejar atrás esos hechos, depende muy estrechamente de que comprendan y aprendan que las viejas respuestas no sirven para las nuevas preguntas, no sirven para responder a las nuevas preguntas, y se ven abocados por consiguiente a encontrar respuestas por sí mismos. Algunos las encuentran en la religión, lo que, a pesar de ser yo el autor de estos relatos, es bastante sorprendente, y aquí yo no soy particularmente religioso, creo. Otros las encuentran entre ciertas prácticas en una especie de magia simpática consistente en apropiarse de un objeto de otra persona y construir una vida en torno a ese objeto. Todos ellos procuran responder esa pregunta, y comprenden, tal vez por primera vez, que las respuestas nunca son por completo simples. Pienso, por ejemplo, en Lost John, este personaje, este actor porno que descubre que tiene SIDA y escapa a Brasil tan solo para acabar enamorándose y descubrir que a menudo también condenamos a las personas que amamos de una forma o de otra. Ese es el tipo de inquietudes que tienen los personajes, de tal forma que si existe un carácter contemporáneo del libro o si existe un carácter político en él, está vinculado con el hecho de que tanto los personajes como sus lectores vivimos en tiempos de incertidumbre. Sí, una incertidumbre que además se hace extensiva a la propia identidad, ¿no? Que de algún modo parece de lo que se trata es de poder reformular tu propia identidad. Estoy pensando en el personaje creo que se llama El Nuevo Orden de la Última Lluvia, la actriz porno que además tiene un problema de memoria, algo que además ya lo comentábamos en otra ocasión, que también figura en tu novela El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Y claro, vemos ahí un personaje que ya no solo es que tiene que reformular su identidad en un mundo, digamos, convulso, en el que, como dice, las antiguas respuestas ya no sirven para las nuevas preguntas, sino que además carece del elemento, yo creo, constitutivo de nuestra identidad, que es la memoria, que es la que nos dota un poco de sentido. Sí. Me resulta muy interesante ese. Esta mujer, la mujer del libro, del relato, procura reunir los pedazos, ¿no? Los pedazos de su propia historia personal, y lo hace, y creo que esto es algo bastante característico también de algunos de los cuentos de este libro. Lo hace, digo, de forma tentativa. La mayor parte de estos relatos no están narrados sino tentativamente, a menudo con muchísima incertidumbre, que pone de manifiesto que su autor sabe incluso menos que ellos cómo ofrecer estas respuestas a las nuevas, como estas nuevas respuestas a nuevas preguntas. Pero quizás el sentido de la literatura, al menos de cierto tipo de literatura que me interesa particularmente, consista en ofrecer más preguntas que respuestas. Ofrecidas estas preguntas, corresponde al lector, en connivencia con el autor, al responderlas, y esto impulsa la discusión hacia adelante, no solamente la discusión sobre los libros o sobre la literatura, sino la discusión sobre su papel en nuestra sociedad. Y esto, que parece bastante alejado, digamos, de los temas o de las inquietudes de los personajes, de la vida interior y las plantas interior, es algo que me parece que está muy presente en todo el libro. Sí. Otro elemento que me interesa mucho, volviendo al tema de la memoria en este cuento, es cómo
digamos que está dividido en diferentes episodios con una numeración, y cómo la numeración está alterada de los capítulos. Cómo vemos que faltan números, es decir, capítulos que de algún modo hay una brecha ahí que se abre hacia lo que el escritor no nos muestra, y además hay capítulos desordenados, de tal modo que parece que un suceso ocurrido antes de pronto aflora. Y no sé, me pareció un recurso muy muy interesante para mostrar precisamente esta confusión temporal. Sí, ofrecía la posibilidad. Era un recurso que había ensayado ya, como dices bien, en la novela anterior, y que me ofrecía la posibilidad de presentar de forma conjetural una vida de la que ni siquiera su propia protagonista puede responder, a la que ni siquiera su protagonista puede otorgar sentido. Me parece que esto era era lo que quería explorar, y que en sustancia venía a dar cuenta del hecho de que el relato de una conciencia escindida no puede sino estar escindido. Hay una vinculación muy estrecha entre las formas que tienen estos cuentos y su contenido, y supongo que, digamos, de la misma forma en que en la novela anterior señalaba un camino que podía recorrer, también señalan otros caminos que puedo recorrer en el futuro. De todas formas, no, supongo que no habrá una vida de las plantas interior, una vida interior de las plantas interior 2 al menos, no por un tiempo. Bueno, normalmente al final de las entrevistas hago una pregunta sobre próximos proyectos, pero tú ya me dijiste que te gusta hablar de hechos, no de conjeturas, así que te va a tocar una pregunta que igual es repetitiva para ti, pero bueno, por no contestar la anterior la tienes que contestar. ¿Cuál es este vínculo que insinúas entre las plantas de interior del título y los personajes que habitan el libro? Pues la vinculación es si acaso menos inocente de lo que parece a simple vista, y puede ser de tal forma que a la pregunta acerca de ellas se le puede responder de diferentes formas. En mi opinión, lo que vincula a estas plantas de interior con los personajes del libro es el hecho de que ambos parecen aferrarse a la vida en situaciones en las cuales la vida no es bienvenida, digamos. Las plantas de interior constituyen una especie muy curiosa, muy singular paradoja de nuestros tiempos. Construimos casas de tal manera que, digamos, de mantener la naturaleza a raya o de desplazarla para instalar en ella la cultura, para instalar en ese espacio la cultura y la vida cotidiana de todos nosotros, y sin embargo traemos plantas a la casa un poco a la manera de recordatorio de la naturaleza que hemos desplazado, pero también con la esperanza de que esa naturaleza prospere allí. Cosa que, entre paréntesis, no sucede conmigo porque soy un pésimo jardinero de mis propias plantas de interior, pero el hecho es que también los personajes de este libro se encuentran, digamos, fuera de su ámbito natural, obligados obligados, digamos, a desenvolverse en medios que son ajenos a la manifestación de la vida, los centros comerciales, las casas, los pisos de las periferias de las ciudades, las manchas de basura en el océano, todos ellos se aferran a la vida aún sabiéndose que la vida, digamos, no es bienvenida donde quiera que estén, y esto me parece que los vincula. Por otra parte, y como en alguna ocasión dijo Voltaire, lo conveniente en tiempos de incertidumbre es cultivar el jardín. Así que la vida interior de las plantas interior también es una forma personal de cultivar mi propio jardín, en procura o a la espera de tiempos mejores. Bueno, Patricio, pues te deseamos mucha suerte con el libro. Gracias. Y también que mejores esas dotes de jardinero. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. A vosotros, gracias.